Vamos a hablar sobre Kasparov versus Deep Blue, parte del programa. ¿Por qué? Porque, bueno, Sí, si hablamos de es el inicio, crecimiento Garry, es el inicio, ¿no? tecnológico, claro, Kasparov versus Deep Blue es el inicio de lo que es después el boom de la tecnología aplicada al ajedrez. Y aparte que hay algo que no se destaca tanto y que yo quisiera remarcar mucho en este programa. El ajedrez no es novedad para nadie, que siempre ha sido considerado y es considerado un deporte muy intelectual. ¿De Imposible acuerdo? no negar eso, Sí, es imposible. es imposible Para, no mencionarlo. La para estudiar comunidad ajedrez, científica, para jugar ajedrez bien hay que estudiar tanto, pero tanto, así es, así es. tanto como estudiar una carrera física pura, hacer 2 maestrías en MIT y recién creo que puedes pelear un Y maestro. así es, Mariano, porque en realidad la comunidad científica así lo reconoce. Y lo que yo quiero destacar es de que muchas de las ciencias, y especialmente ya siendo más específico, la tecnología, la informática, ha crecido de la mano del ajedrez y muchos no lo conocen. Muchos no conocen que, por ejemplo, la inteligencia artificial, que hoy ya se ve avances espectaculares y que quizás muchos desconocen, en realidad el ajedrez ha contribuido mucho a ese crecimiento. Y a mí, de verdad, que a veces un poco que me sorprende, me fastidia que no se haga tanta publicidad a eso, y es generalmente por desconocimiento, pero la realidad es que el ajedrez y muchos ajedrecistas informáticos han contribuido al crecimiento de la inteligencia artificial. Bien, también podemos decir que las supercomputadoras que hoy en día ejecutan muchas tareas para beneficio de la humanidad se han mejorado gracias al ajedrez. Y todo parte desde este encuentro entre Kasparov y Deep Blue. ¿Qué sucede? Que la verdad es que el ajedrez es un juego tan complejo que le interesó mucho al mundo informático. Y en el afán de crear un procesador, una computadora, una supercomputadora capaz de analizar y profundizar lo más que se pueda, se interesaron en el ajedrez primero para poder lograrlo e ir mejorando en otros aspectos tecnológicos. ¿Y qué sucede? Que el primer reto que se asume allí es poder derrotar al campeón mundial de ajedrez humano, que en ese entonces era Garry Kasparov, bien, Claro. y poder conseguirlo no fue nada sencillo, no fue nada sencillo. Una gran empresa toma este reto que es IBM y hace 2 enfrentamientos contra Kasparov. El primero es en Filadelfia en el año 96, en donde Kasparov gana 4-2 el encuentro, y el Claro. segundo, que detona pues el crecimiento tecnológico, es el de New York de 1997, en donde la máquina vence al humano y Deep Blue gana a Kasparov 3,5-2,5 este encuentro, ¿no? Entonces, Aunque para defender a Kasparov, Garry, quiero decir que dejarse ese alfil por H2, creo que no me equivoco, lo hizo para probar la máquina si tenía, ya lo he confesado, Garry, si tenía ganas, a ver si la máquina se quejaba como un ser humano, y si lo hizo y le ganó, ¿no? Pero a ver, ya es otra historia, otra historia. comento algunos detalles, porque precisamente es el tema, Kasparov versus Deep Blue. Es cierto que particularmente yo pienso, esto es una opinión muy particular, por favor, ¿no? Yo sé que existen opiniones muy divididas. Yo doy una opinión basado en lo que la tecnología hasta ese momento había desarrollado y en lo que conozco que es Deep Blue, ¿correcto? Conozco más o menos, ¿no? Por la información que existe, cuál es la arquitectura, qué cosa era Deep Blue. Deep Blue básicamente, si bien es cierto, nosotros escuchamos a Deep Blue y lo asociamos a IBM, pero no sabemos que detrás había un trabajo que viene desde 1985, ya cuando este estudiante Feng Xiong-su ya comienza con un proyecto de tesis de una máquina que jugara ajedrez, chip test, ¿no? Y este trabajo, pues a este trabajo se unió Murray Campbell, que después ya llegan a IBM e IBM lo adopta y comienza pues el proyecto a crecer, y finalmente la versión final de Deep Blue son 2 torres de 2 metros de altura. Imagínenselo, visualícenlo, 2 metros de altura. Sí, 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 Cada, sí.
estas torres tenían más de 500 procesadores, Te la muestro. 216 chips aceleradores, ¿no? Que fueron diseñados para el ajedrez informático. Y detrás de este equipo tecnológico, de todas estas mentes que crearon esta plataforma, ahí está, muy bien, que es Deep Blue, también había grandes maestros de ajedrez que alimentaban con bases de datos y que alimentaban con información especialmente de aperturas para esta computadora. Ahora, ¿por qué? Porque el ajedrez es un juego tan maravilloso que no tiene fin. El ajedrez hoy en día es infinito para el ser humano. No existe máquina, por mucho que se invierta, por más dinero. No termina. No hay forma de que una computadora, que un equipo, una máquina pueda calcular todo lo que puede haber en una partida de ajedrez. Entonces, esta incógnita, este enigma, interesó tanto a la comunidad informática que trataron, ¿no? En primer lugar, de derrotar al campeón del mundo, y para eso crearon a Deep Blue, ¿no? ¿Y qué pasa? Que cuando Deep Blue enfrenta a Kasparov, yo considero que Kasparov todavía era superior, incluso en el match en el que pierde. Yo también pienso igual. Pero Kasparov testeó mucho, Garry, testeó mucho. Ya, pero ¿qué pasa? A ver, hizo trampa a Deep Blue porque Kasparov en un momento acusó a IBM de hacer trampa, y mucha gente piensa que Kasparov, dos cosas: o ya no jugó igual y se dejó, incluso algunos afirman eso en el segundo match, otros afirman que efectivamente IBM hizo trampa y tenía algunos grandes maestros ayudando a la máquina a hacer algunos movimientos muy específicos, ¿ya? Ahora, ¿qué pienso al respecto, no? Yo pienso que no ocurrió nada de esto, que en realidad Deep Blue jugaba al nivel, con la mejora que se le hizo del año 96 al 97, que fueron mejoras importantes, pero lo que hizo IBM es atacar el lado humano de Kasparov, ¿no? Al ser un ser humano, él se siente afectado y psicológicamente se vio perjudicado al sentir que le estaban haciendo trampa. E IBM no intentó, digamos que demostrarle que no estaba haciéndolo, sino más bien no le mostraba ningún informe sobre el proceso de pensamiento de Deep Blue, y eso alimentó la ira, alimentó el estrés de Kasparov de decir, ¿sabes qué? Me están haciendo trampa y me están haciendo trampa, y no lo dejó jugar igual. Y esto detona en la segunda partida que juegan en el match del 97, cuando Kasparov trata de jugar pensando en que la máquina no va a hacer cierto tipo de movimiento, ¿no? Que la máquina siempre va a lanzarse al ataque porque no tiene capacidad de profilaxis, por así decirlo, ¿no? Prever el plan adversario primero y luego atacar, ¿no? Porque la máquina solo calcula. Entonces, en esa forma de pensar, Kasparov comete un error en la segunda partida y la máquina le hace un movimiento profiláctico, efectivamente. No se lo esperó, le hace un movimiento, un alfil E4, que Kasparov, la verdad es que le sorprendió y alimentó más su idea de que le estaban haciendo trampa. Claro, que había un maestro detrás haciendo jugadas. Sí, pero lo que pasa es de que en realidad Deep Blue había tenido importantes mejoras, y hoy en día precisamente ya podemos confirmar que la clave del éxito de las máquinas es que cada vez hacen jugadas más, entre comillas, humanas. Y eso es lo que le ha dado el nivel que hoy actualmente tienen. Hoy en día nadie discute que la máquina le gana al campeón del mundo. Así es, ¿bien? Así es, eso es indiscutible, pero ha sido básicamente por ese factor, ¿no? Entonces, bueno, fue todo un boom, es increíble todo lo que ocurrió a través de este match, podríamos hablar horas. Kasparov hizo un libro sobre esto después. Sí. ¿No? Y hay para revisar cada partido y cómo razona el cerebro de Hydra, ¿no? El cerebro de silicio, sí. Si quieres, sí. Esta máquina, ¿no? Esto es el primer paso, digamos, esta es la historia del ser humano, ¿no? Ni siquiera es historia del ajedrez, esta es historia del ser humano. Así es. Y de hecho, Mariano, para dar un detalle nada más, las personas entiendan esto, la máquina, bueno, por ejemplo, Deep Blue calculaba alrededor de 100 millones de posibles posiciones de ajedrez por segundo. ¿Ah? Esto es increíble, ¿no? Esto es brutal, ¿no? Ningún ser humano puede hacer algo similar. Sin embargo, ¿por qué la máquina demostraba jugar menos que Kasparov? Porque para mí, yo pienso que Kasparov tenía más nivel, ¿no? Solamente que se vio afectado por cosas secundarias y eso influyó en su juego.
Pero ¿qué pasa? Que en el ajedrez el cálculo es muy importante entre seres humanos, pero entre máquinas no, entre máquinas todas calculan millones de jugadas. Entre máquinas lo que sirve es el trabajo de los informáticos de hacer algoritmos capaces de evaluar correctamente y tomar ciertas decisiones muy específicas. Por eso hacer un programa de ajedrez es muy, muy difícil, es más difícil de lo que muchos imaginan. Es una de las cosas más complicadas, uno de los retos más grandes que pueda hacer un informático, hacer un programa de ajedrez que juegue bien. Es muy complicado. La idea de concepto, ¿no? De concepto posicional, no solo porque, por ejemplo, a ver, Garry, una cosa que nos pasa mucho, en una posición donde un bando tiene una ventaja de espacio y una mejor pieza menor, claramente, por concepto y estudio, sabemos que tenemos que cambiar la pieza que mejor esté del otro y dejar nuestra pieza menor con una pieza otra para imponer la ventaja, ¿no? Y finalearla. Pero la máquina no te lo da. ¿Te has puesto? O sea, lo da obviamente como opción, pero te da tan buenas como esa opción, unas 8 más. Y todas mantienen la ventaja. Pero no te dice el plan, solo calcula, ¿no? Así es, por eso claro algunas de las jugadas de la máquina son inexplicables, Mariano. Algunas jugadas de la máquina el ser humano no lo logra comprender, porque se utiliza ya conceptos muy diferentes. O sea, la máquina no puede pensar como el ser humano, ¿no? El momento particular, antes de pasar a otro siguiente tema del que yo les mencionaba, es este momento, ¿no? A ver, voy a compartir brevemente la pantalla. Deep Blue está jugando contra Kasparov esta posición. ¿Se puede ver, Mariano? Sí, perfectamente. Sí, Deep Blue va de blancas, ¿no? Entonces Kasparov, aquí está un poco inferior ya, pero Kasparov genera un plan de lanzar el peón a E4 y colocar dama en E5 y aprovechar esta diagonal, ¿no? Y crear un contrajuego y salvar la partida. Entonces, Kasparov jugaba a lo que él creía que era la forma de pensar de Deep Blue, que era pues, Deep Blue no usa un pensamiento profiláctico, usa cálculo y ataca. Entonces, como en cálculo pues es imposible ver todo, no necesariamente va a ser el mejor movimiento. Tal vez me haga torre por A8, tal vez me juegue torre A7, tal vez me juegue dama B6, son movimientos un poquito más matemáticos que calculaba Kasparov, ¿no? Que pensaba Kasparov que Deep Blue iba a hacer. Pero Deep Blue hace un movimiento profiláctico y le juega alfil E4 y le tapa la idea. Total. Le cierra la idea de jugar E4 y luego con calma va y lo ataca. Entonces Kasparov en ese momento se sintió mal, sintió que le estaban haciendo trampa, dice una máquina no puede jugar así, la máquina no usa profilaxis, la máquina solo ataca. Se equivoca porque conforme el comportamiento del ser humano, eso es lo que se trata que trata el informático de elaborar un algoritmo que la máquina pueda copiar, que pueda realizar evaluaciones diferentes. Y pues Deep Blue le hace ese movimiento y luego lo aplasta porque ya el resto es dominio de la columna y Kasparov a partir de esta partida pierde el equilibrio emocional y el match se le vino completamente abajo. Todo perdido, sí. Perdió finalmente la partida y perdió también el encuentro. Y bueno, después solamente lo que vino fue crecimiento tecnológico tras crecimiento tecnológico, porque aparecieron módulos, aparecieron plataformas, aparecieron muchas cosas en favor del ajedrez y Deep Blue, pues lo que logró IBM lo comenzó a utilizar en otras esferas de la humanidad para beneficio de todos, de verdad que sí, o sea... No solo, hay que agregar también el último, la aparición de Lila, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la máquina esta? Lila 0, Alfa 0, vamos a hablar después de eso. Después vamos a hablar sobre todo. Que el avance de las IA, de las inteligencias artificiales, va de la mano con el avance en el ajedrez, ¿no? Así es, y ya vamos a hablar de este tema. Vamos a llegar a la época de Terminator, hermano, donde la máquina piensa sola y va a dominar el mundo, ¿no?